en la frontera del espacio, en el sistema que contiene la colonia de Banshee, se pueden ver cientos de aventuras. Hoy, en las pantallas, aventuras de Deadlands Lost Colony. Buenas a todos, soy Ezcardan de nuevo. Hoy os traigo Deadlands Lost Colony, las aventuras que existen para esta ambientación en español. Creo que también en inglés son todas las que hay. No se ha publicado material adicional, aunque seguramente yo tengo la teoría de que mínimo veremos una campaña de puntos argumentales, porque quedan 3 ajustadores de cuentas todavía por describir y que están haciendo sus cosillas. Pero veremos qué hace, con qué nos sorprende Pinnacle en esta ambientación. Yo estas aventuras originalmente no las compré, no me llamaba mucho la atención. Las aventuras de Savage Worlds, las que tienen este formato, no terminan del todo de atraerme, pero me habían dicho que una de ellas será bastante interesante y la otra, bueno, pues que era más o menos. Lo que pasa es que yo me equivoqué. Pensaba que la interesante pues era la contraria. Menos mal que no compré solo lo que me dijeron que era interesante, porque yo opino completamente lo opuesto. Y que tenemos aquí en Deadlands Lost Colony, ¿no? Estas dos aventuras son dos aventuras pequeñitas en formato grapa. La verdad me han sorprendido para bastante bien. Creo que, no sé si es que han cambiado un poco con el tema de edición aventura. Tiene pinta de que le han dado un burst de calidad, de un poco de cariño a estas aventuras, que las que publicaba Pinnacle hasta entonces no me termina de convencer, ¿no? Me pasa un poco como las Parsec. Siempre me parecía que eran demasiado aguadas. Entonces yo creo que estas están mejor, aunque, bueno, ya veremos. Bueno, como contenido general, porque una de las aventuras tampoco me llama demasiado, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la primera de las aventuras que vamos a reseñar: a miles de millones de kilómetros de casa. Esta aventura era la que todo el mundo me había dicho que era muy buena, y a mí me parece, lamentablemente, bastante del montón y bastante malilla. Bueno, malilla, o sea, malilla para mí, porque yo tengo ciertas reticencias a ciertas cosas que se suelen hacer con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es una partida principalmente de terror o tensión, en la que nos intentan hablar un poco de una investigación en una nave, ¿no? Hay una nave espacial que se perdió y entonces los jugadores van a ir a explorarla y a saber qué hay. Así que tenemos realmente el equivalente de Alien en Deadlands. Bueno, Alien y bastantes películas y novelas más, ¿no? Además, me recuerda un poco a Deep Space, en lo que se refiere a que me recuerda mucho a lo que pasa con la Ishikimura o la Ishikura. No me acuerdo ahora cómo se llama la nave de Deep Space. ¿Por qué? Porque esta nave flotante está rota. Entonces los jugadores, cuando llegan, hay las luces, hay la gravedad, hay bastantes cosas que no están funcionando como deberían, y los jugadores van a recorrer la nave arreglando una gran parte de sus problemas y volviéndola a activar, para descubrir que, bueno, quizás no sean las únicas personas que están dentro, ¿no? Tiene un punto de mansión embrujada. De hecho es la casa Corbett en el espacio, en realidad. No, me recuerda un poco a Carguero Tibor, ¿no? Que es una aventura que hizo Zonk hace muchos años. Y tiene un ligero aire a lo que podemos encontrar aquí. De hecho, tenemos el propio elemento de nave embrujada, ¿no? Ya os digo, es una aventura que os puede llenar 1 o 2 tardes. No creo que se tarde mucho más. Y para mí, hacerla en 2 tardes perder un poco la tensión, aunque bueno, depende de cómo lleváis, ¿no? Si estáis dirigiendo para intentar repararla y sabéis darle el toque, como puede ser el de Deep Space, creo que la aventura puede llegar a terminar bien. El problema que yo tengo con ella no es tanto la calidad de la aventura, que creo que me parece bastante normalita, sino el problema que yo tengo con ella, bueno, tiene una serie de personajes pregenerados. El problema que yo tengo con ella es esta especie de presencia de terror, que en Savage Worlds a mí no me funciona para nada, y que en los juegos de rol habitualmente aborrezco terriblemente, ¿no? De hecho, la propia nave tiene un medidor de terror, ¿no? Que está terror formada. Entonces, bueno, aquí es verdad que se junta un poco mi experiencia personal y mis problemas personales en lo que se refiere a esta aventura.
Si os molan este tipo de aventuras, creo que está chula. Y creo que ahora que va a salir Alien en español, creo que es perfectamente compatible con dos o tres cosillas. Yo creo que con el sistema de Alien, aquellos que os gusten, porque yo es un sistema que aborrezco con toda mi alma, todo lo que han hecho con lo que se refiere al sistema que trae Alien en el juego de rol, creo que puede funcionar e incluso estar bien. Sin embargo, aquí tenemos la estrella escondida, ¿no? Viuda Negra. Viuda Negra, que era la que a mí me han dicho que era bastante mala, a mí me ha sorprendido y me parece excelente. Me parece un material bastante bueno y como un suplemento, diría, de los casi imprescindibles. Al fin y al cabo, Viuda Negra lo que nos muestra en realidad no es una aventura, es un gazetteer, es una guía de la ciudadela de Viuda Negra, que es una ciudadela que ocurre en un asteroide. Como ya sabemos, en el mundo de Deadlands, Lost Colony imita un poco la conquista de la frontera, el domar el salvaje oeste, con un poco con el tema espacial, ¿no? E incluso tenemos ciertas reminiscencias a cosas de la literatura pulp, como pueden ser John Carter. El propio elemento de los nativos se parece un poco a lo que son los marcianos, con muchas reticencias en realidad, porque se parecen muy poco, ¿no? Donde los marcianos de John Carter tienen muchos elementos muy diferenciadores. Estos tienen también sus elementos muy diferenciadores, pero no digamos que están divididos de la forma que están, ¿no? Pues ¿qué tenemos aquí? En Viuda Negra tenemos un asteroide, ¿no? En el que se empezó a minar y se creó una estación espacial que ya se llama Viuda Negra, en el que nos hablan de todo. De hecho, nos hablan un poco cómo se vive la vida en el cinturón de asteroides, cómo va todo el tema de la minería de roca fantasma, los problemas que tuvo esta estación, porque es bastante curioso, ¿no? Es una estación que era una trampa para mineros, en realidad. O sea, tú vivías aquí, pero claro, el meramente mantenimiento hacía que lo que tú picaras, aunque la roca fantasma vale mucho dinero, realmente lo que ganas se te va en invertir. Entonces, se crea como una especie de casta social en la que hay gente que vive relativamente bien y gente que vive casi en estado de servidumbre por contratos de minería completamente horribles. Me recuerda mucho esto a películas de ciencia ficción industrial como pueden ser Atmósfera Cero o... ¿cómo se llama? No, de hecho, Atmósfera Cero creo que es una gran película que representa esto, ¿no? Es esta ciencia ficción industrial en la que, de hecho, hay un juego indie bastante bueno para hablar de esto. Bueno, eso lo hablaré en otra ocasión. Pero bueno, esta ciencia ficción más sucia, más industrial, en la que la gente vive en condiciones de vida bastante penosas. Podemos ver similitudes aquí, por ejemplo, también en Pórtico, ¿no? Cómo vive la gente que se dedica a ello, ¿no? Ese protagonista. Y todo este tipo de cosas que podemos... nos revelan un lugar muy opresivo, muy duro para vivir, en el que, bueno, tiene su aquel, es un lugar completamente horrible, ¿no? En el que meramente es una maquinaria para extraer el combustible de la ambientación. Entonces aquí nos van a hablar un poco de cómo funciona, qué tal funciona esto, qué se debe el nombre, cuál es el día a día, cómo funciona, cómo está gobernado. Entonces es una guía de la ciudad para que podamos ambientar nuestras propias aventuras aquí. Y de hecho da para muchísimas aventuras. A mí me sorprende la capacidad de cada casi párrafo darte una idea, una forma de jugar, las miles de historias que se pueden contar aquí en el cinturón de asteroides y todo, ¿no? Ya veis, cada uno de los barrios, cada una de las zonas, la verdad, muy completa, muy buena. De hecho, casi tienes más descripción de esta ciudad que de todo el planeta Banshee, lo cual a mí me da un poco de pena, ¿no? Me habían contado que esta aventura no era de este estilo, o sea, me habían dicho que era una aventura y que era un poco más de construir tu propia colonia y me he encontrado con la descripción de una ciudad que da para muchísimas horas de juego. La cosa está terminada con dos aventuras. Una de ellas en la que vienen unos visitantes a la colonia y va a ocurrir algo raro, y otra que tiene que ver con las ruinas y artefactos que están en el sistema. Esto tiene que ver principalmente con un tipo de droga, ¿no? En la primera aventura.
Ya os podéis imaginar qué pasa, ¿no? Drogas en ciencia ficción, siempre va a haber cosas muy muy chungas ocurriendo a su alrededor. ¿Y de qué va Bloqueo de Emergencia? Bloqueo de Emergencia es la segunda aventura y a mí me parece mucho más interesante porque entra dentro mucho de estos misterios de la ambientación, todo esto lo que es la xenoarqueología y la xenociencia que existe en todo el sistema Mansi, que está un poco oculta, la gente no sabe exactamente qué va, de qué son estos artefactos, qué son estas extrañas ruinas, todo el tema de la cultura que vivió en el sistema en general antes de la llegada de los seres humanos y por el que el sistema funciona como funciona, ¿no? Entonces, aquí digamos que los jugadores bueno, los mineros, que pueden ser jugadores, pueden encontrar algo debajo y que hayan liberado algo que quizás no deberían en una historia súper clásica de ciencia ficción. Ya os digo. Y la verdad está muy chula. Bueno, esa aventura, perdona, no es uno de los nuestros. Toda esta aventura es... Toda esta, perdona, es 310, perdona, que es todo el tema que empieza con estos visitantes y esta extraña droga, ¿no? La raya negra. Y aquí empieza, no es uno de los nuestros, que sí que es la aventura de lo que descubren los mineros. Se escribe mucho más corta, es cierto, pero esto da para mucho, ¿no? Un poco la invasión de los trífidos, invasión de los ontacuerpos, mezclado con cosas de atmósfera cero, Contact, Horizonte Final. Así que la verdad me parece una pasada. Mucho más corta, pero mucho más juguillo para el director de juego. La otra viene más desquita, pero porque tampoco hay tanto y necesitas más. Pero esta, buah, me parece muy buena. Y que además puede no acabar ahí y se pueden, porque lo que descubren los jugadores quizás no sea el único lugar donde está, o quizás huya algo. Y después tenemos un bestiario en el que nos hablan un poco de todas las criaturas, ¿no? Y todo lo que hay, ¿no? Algunos PNJs importantes de la ambientación y cosas que vamos a ver durante la propia aventura. Así que, bueno, estas son las dos aventurillas que tenemos. Como vemos, son dos aventuras bastante cortas, en grapa. La verdad, de bastante calidad, a mí me ha sorprendido. Tiene esta tapa semi-rígida que tiene la edición de Savage World en español, que a mí me gusta, aunque es verdad que te impide hacer el elemento cómic, ¿no? El poder ponerlo en una hoja. Pero bueno, eso hay mucha gente que le da... Bueno, lo que acabo de hacer de hecho con el libro, hay gente que probablemente que esté viendo este canal que se haya deslomado, pero bueno, los libros están para usarse. Y si no se usan, pues yo considero que es un insulto para el autor. Entonces, bueno, una vez que lo tienes, yo los tengo llenos de post y tal. Los libros muy antiguos, La Factoría, algunos tienen anotaciones, los habéis llegado a ver de refilón cuando he hecho las reseñas. Aunque bueno, en aquella época hacía las reseñas con fotos, con lo cual no es como ahora, ¿no? Que se ve todo el libro, propiamente dicho. Y bueno, el caso está en que yo creo que son buenos acompañamientos. Yo os recomiendo Viuda Negra. Si vais a dirigir en el mundo de los Colony, creo que es una inversión. Creo que es muy interesante comprarla. La otra, un poco más del rollo que os vale. A mí, bueno, pues para pasar una tarde con los amigos puede estar bien. Creo que se puede dirigir bastante bien en jornadas. Y si queréis jugar algo tipo Deep Space, ¿no? Da bastantes ideas. Aunque creo que... Bueno, uno es Deep Space 1 y otro es Deep Space 2, en realidad. Pero bueno, el punto, no sé, a mí me han gustado. No considero que haya sido una mala compra, algo que yo me temía y por eso no las compré cuando salieron. Pero la verdad, después de haberlas comprado, pues no me arrepiento, ¿no? Incluso lo que considero que he pagado un poquito de más... Bueno, es que son 5 euros, es que 5 euros... Te iba a decir, hay gente que compra aventuras en PDF por 2 euros. O sea, que por 5 euros la aventura te entretiene 3 o 4 tardes. O sea, si sabes exprimirla como director de juego. O sea, creo que ambas son una gran inversión como director de juego. Y que, bueno, que las dos son unas compras muy interesantes. Viuda Negra más. Viuda Negra, un gran recomendado por mi parte. Si os gusta la ambientación de los Colony. Y si os gusta la ambientación espacial, creo que también es... Perfectamente la podéis usar para algo tipo Star Wars o para Last Parsec o algo así, porque al fin y al cabo es una estación espacial. Cambias el mineral, la piedra fantasma, por astrolito o lo que os dé la gana, o sarconita, como es el caso de mi ambientación de ciencia ficción o lo que queráis, y 100% válida. Y poco más. La siguiente reseña seguiremos probablemente con Savage World,
o haré la segunda reseña en la historia del canal de material en inglés. Porque me leí un libro y obviamente después de haberme lo leído y lo que me ha costado, pues probablemente lo traiga. Pero muy probablemente la siguiente pues será La Hora de los Gusanos, que estoy repasándomela y que, bueno, y veremos qué tal está. Me está interesante, la verdad, aunque no sé cómo se puede llegar a hacer algunas cosas por parte de los jugadores. Pero por ahora esto es lo que veremos. Muchas gracias por seguirme. Hasta luego.